Periodos en México. Mestizaje contemporáneo. Podemos hablar de una identidad antropológica de la población mexicana cuyo perfil actual se ha conformado a lo largo de la historia, tanto sus rasgos físicos como expresiones culturales, que ahora se reconocen en su amplia variedad, proceden del mestizaje, mezcla genética que se produjo a partir de la conquista entre la población nativa, los europeos y africanos recién llegados. Este fenómeno ha permeado nuestra historia poblacional, influyó en la conformación de la sociedad colonial y se manifiesta en la estructura antropológica de la población mexicana contemporánea como expresión de una sociedad diversa y compleja desde sus orígenes. Esos tres componentes humanos eran entidades heterogéneas y tenían ascendencia múltiples. Su mezcla en el escenario del actual territorio mexicano asumió ritmos e intensidades variables dependiendo de la región y la época, por lo cual el fenómeno biológico del mestizaje solo puede comprenderse dentro de un contexto histórico. Proyecto liberal y proyecto conservador. Los liberales pretendían que en México se estableciera una república democrática, libre de la influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, así como el establecimiento de los derechos individuales, entre los que destacan la libertad de culto, la libertad de prensa y la educación laica para todo individuo, no importando su estatus social. Los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, la cual gobernaría con las viejas ideas del orden social español. Durante el virreinato, la Iglesia continuará siendo pilar fundamental de la educación, la cual solo estaría destinada a gente con poder monetario y entregando privilegios solo a individuos con estatus social muy alto. El actual gobierno que tenemos va de acuerdo a un proyecto liberal por la permanencia de la Constitución de 1824. Tenemos libertades individuales, políticas y civiles. Teniendo tolerancia a religiones, en lo político tenemos los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Contexto extranjero. La entrada en siglo XVIII, siglo de las luces, coincide con el inicio de la dinastía borbónica tras la muerte de Carlos II y el inicio de la Guerra de Sucesión, que acabó en 1713 con el triunfo de Felipe V y el inicio de la hegemonía británica. El reinado de Felipe V estuvo inspirado en el modelo absolutista francés. Carlos III, 1757-1788, aplicó las reformas del despotismo ilustrado para mejorar la administración, la economía y las finanzas, pero concentradas por el poder real. Esas reformas contaron con un fuerte rechazo por la nobleza y el clero. El reinado de Carlos IV, 1788-1808, favoreció la alianza con Francia frente a Inglaterra. Estuvo marcado por la Revolución Francesa, la derrota de Trafalgar y el inicio de la Guerra de Independencia contra Napoleón. La Ilustración fue un movimiento ideológico con carácter filosófico, científico y literario que se desarrolló en gran parte de Europa durante el siglo XVIII. Promocionó la modernización de las estructuras del antiguo régimen, el modelo social y cultural, a través de los principios que la conformaban: independencia de las 13 colonias y mercado mundial. Modernización del periodo porfirista. Con el porfiriato, la economía mexicana se adentró a la fase capitalista en sus diferentes áreas de producción, las cuales fueron incorporadas en mayor o menor medida al sistema económico de los países industrializados. En aquella época, México tuvo que depender de países desarrollados para poder integrarse al proceso capitalista de producción. Se sabe que Porfirio Díaz fue un dictador en México, pero gracias a su dureza pudo conectar a todo el país y por supuesto mejorar la infraestructura de las comunicaciones para que la economía pudiera crecer en el país. En aquella época era mucho el interés de los países desarrollados en invertir en países como el nuestro, que era rico en recursos naturales, pero pobre en dinero y tecnología.
Ese móvil era de carácter político y obedecía a la competencia imperialista que regía entre potencias por el dominio mundial. Empresarios estadounidenses, ingleses, alemanes y franceses invirtieron capital y tecnología en México. Hubo una considerable expansión de vías de comunicación y centros urbanos. Gracias a esto se pudo obtener una imagen sólida del país en el extranjero, que hasta entonces se logró obtener. La ley de la época del Porfiriato en relación a economía afectó alrededor de 40 millones de hectáreas y fue conocida como Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos, ya que ni siquiera los auténticos dueños pudieron hacer valer sus derechos como propietarios legítimos. Estos terrenos fueron ocupados por los colonos extranjeros o mexicanos para construir grandes compañías con los que el gobierno establecía contratos millonarios. Otorgó toda clase de inversiones. Diferentes países colaboraron con capital para inversiones. El capital norteamericano fue invertido en las vías férreas. El capital español se invirtió en industria textil. El capital francés fue invertido en la educación, en cual obtuvo grandes beneficios que abrieron diferentes fuentes de trabajo. Por otro lado, la economía porfirista también tuvo su lado negativo, ya que los obreros fueron explotados por los capitalistas. Nació el latifundismo, donde los grandes porciones de tierra que pertenecían a un solo dueño se dividían en varios dueños para poder trabajarlas. A pesar del índice de alfabetismo era de 80.26% de la población, no se combatió en todo este fenómeno y se explotó desde niños hasta adultos mayores. También combatió con la deuda extranjera.